Hey, ¿qué más pues? Bien o no, bienvenidos a su podcast. Si no arriesgas nada, lo arriesgas todo. Mi nombre es Alejandro Díaz Marín, tengo 23 años, soy de Colombia, pero vivo aquí en Australia. Y hoy vamos a hablar de un tema que me voló la cabeza y es algo que reflexioné hoy mismo, hace unas horas después que estaba trotando. Estoy entrenando para ser un atleta híbrido y hoy me tocaba 7 kilómetros. Yo me di cuenta que los podcasts es lo único que nos está arruinando, literalmente arruinando nuestros resultados. Es lo que nos está separando de a donde queremos llegar. Yo les voy a explicar por qué y cómo pueden resolverlos. Y ustedes dirán, es muy contradictorio, pues porque estoy haciendo un podcast o un video para ayudar a la gente, pero espérate, porque te voy a enseñar cómo en verdad debes ver podcast para poder tener los mejores resultados. Cuándo verlos y cuándo no. Bueno, ya me les presenté, mi nombre es Alejandro Díaz, vivo aquí en Australia. Abajo les dejo mi Instagram, alejandro.díazmarín, que es mi marca personal o mi agencia de marketing donde yo les puedo ayudar con temas de contenido, de edición, guiones, edición de videos, pilares de contenido para que puedan crecer sus redes sociales, ya sea que tengas una marca personal, un negocio físico o virtual. También pueden comentarme en mi Instagram temas de los que quieren que hablemos aquí en el podcast. Hoy literalmente vengo con la energía fluyendo a tope. Porque yo vine a trotar esos 7 kilómetros que aparte, si no has visto, ve a mi Instagram, hoy fue récord. Para mí es un logro porque fueron 7 kilómetros en 40 minutos. 40 minutos para mí, 7 kilómetros, o sea, era un paso de aproximadamente de 5 minutos 37 por kilómetro. Para mí, literalmente, es un logro porque yo nunca había trotado tanto. O sea, yo siempre había hecho gimnasio, pero solamente me enfocaba en mover peso. Entonces yo no era un atleta híbrido. Pero bueno, eso es un tema para otro video, para no desviarme. Este tema pasó porque yo siempre he escuchado muchos podcasts de mis mentores, de la gente a la que yo admiro, que son como que yo pensaba como, bueno, voy a usar ese tiempo muerto o ese tiempo que estoy haciendo otra cosa para como hacer doble trabajo en decir como, bueno, voy haciendo algo y escucho información, escucho el podcast. Pero esto es absolutamente un error y les voy a decir por qué. Porque yo me di cuenta y les voy a decir, primero les voy a decir cómo lo descubrí. Estaba escuchando un podcast de alguien que yo admiro mucho que se llama Diego Dreyfus. Y el podcast es, por si lo quieren buscar, se llama Corría a la velocidad de Dios. Y lo puse porque yo ya lo había escuchado varias veces, ya sabía de qué hablaba, pero lo puse porque estaba corriendo y él en una parte dice como él cómo corrió para entrar más en conciencia. Y lo que yo me di cuenta es que cuando él estaba hablando de cómo corría en ese momento, yo entiendo de que él no estaba escuchando nada. Y ahí fue que pudo entrar en presencia. Y entonces aquí es donde viene el gran problema o el gran error. Cuando nosotros estamos concentrados, por decirlo así, les voy a decir con el tema del gimnasio. Cuando nosotros estamos concentrados en el gimnasio y nos empezamos a escuchar podcast, nuestra atención se dispersa. Entonces eso es lo que yo le llamo la atención linterna, que es lo que yo hablé en el podcast anterior. Cuando nuestra atención se vuelve como una linterna es abarcamos mucho, pero poca distancia, máximo 1 metro. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cerebro está concentrado en una sola cosa? Que nuestra atención parece más un láser. Entonces es la atención láser, que el punto es mucho más pequeño, pero llega muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque solamente estamos concentrados en algo. Cuando estamos haciendo ejercicio. Inclusive en ese momento cuando yo entendí esto, yo dejé de escuchar el podcast, ni siquiera escuchaba música. Solamente empecé a hablar conmigo mismo. Empecé a reajustar mi paso, como yo sabía que tenía que trotar 7 kilómetros. Iba como en el kilómetro 5 cuando eso pasó. Entonces yo sabía como, bueno, si me tiro mucho mi cuerpo para adelante y empiezo a correr más rápido, no voy a llegar a los 5, no voy a llegar a los 2 kilómetros que me faltan. Si me tiro mucho para atrás y bajo mucho el ritmo, me estoy haciendo el marica, no, o sea, me estoy haciendo el tonto, como para que entiendan, es como, no estoy dando mi máximo. Entonces tenía como que estar tan consciente y tan presente en el momento de estar reajustando mi velocidad y mi inclinación para correr exactamente a la velocidad que yo supiera que me den para terminar mis 7 kilómetros y haber sentido que di mi máximo. Es muy complicado y yo creo que mantener ese estado de conciencia es muy difícil y lo mismo con el gimnasio. Cuando hago pesas y estoy escuchando un podcast, yo siento que no me concentro, no tengo esa concentración mente-músculo que literalmente eso es lo que hace la diferencia. Entonces aquí es donde yo les digo, nosotros estamos muy acostumbrados,
si ustedes son como yo, que son emprendedores, que quieren salir del sistema, que quieren cambiar sus creencias y todo, uno está muy acostumbrado a escuchar podcast todo el tiempo. Pero también, literalmente, eso es malo. Porque lo que yo les dije, nuestra atención se está dispersando. E inclusive, hagan este ejercicio. Les tengo dos ejercicios para que los hagan de verdad y los apliquen. Vayan y hagan ejercicio, hagan deporte, vayan al gimnasio, troten, lo que quieran, sin música. O inclusive pónganse solamente una música que no los distraiga mucho. De pronto sin letras, solamente como la base electrónica o eso. Como que los hagan entrar en conciencia y que los hagan entrar en un ritmo. Y simplemente hagan esas actividades o sin música. ¿Y qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Al principio se van a sentir muy, muy incómodos. ¿Por qué? Porque van a estar tiempo con ustedes mismos. Y es muy difícil al principio. Porque la mente juega cuando nosotros no pasamos tiempo con nosotros mismos, nosotros tenemos un patrón de pensamiento negativo, que es que cuando no prestamos atención a lo que estamos pensando, nuestra mente automáticamente, cuando la mente divaga, o hay espacios como en blanco, la mente lo rellena con pensamientos negativos, porque es el ser humano tiende más a la negatividad. Entonces lo que pasa es cuando empezamos a pensar, ay, si empezamos a pensar en el futuro, ay, si esto no sale bien, esto yo no soy, sirvo para esto, no sé, no he tenido una semana buena, no me gusta mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a pasar tiempo contigo mismo? Se vuelve incómodo, muy, muy incómodo, porque crean que yo pasé por esa misma incomodidad. Porque yo llevaba mis audífonos para el trabajo y todo el día, yo aquí en Australia en ese momento trabajo en la construcción y hay veces me mandan a hacer tareas y me dicen como, bueno, vaya haga eso y puedo estar 3 4 horas. Entonces yo me ponía podcast. Pero yo me di cuenta que era porque quería escapar de mí, no quería hablar conmigo mismo. Pero hace poco mi novia botó sus audífonos y me dijo pues que le prestara los míos. Se los estoy prestando y ya voy al trabajo y son 8 horas en las que tengo tiempo de analizar literalmente mis pensamientos, de hablar conmigo mismo, con el Alejandro de ahora. Y al principio fue una tortura, porque mis días se hacían eternos, porque yo decía, "Ah, no, no, o sea, tenía pensamientos, no sabía qué pensar, pensaba demasiado. O sea, literalmente hay veces como que pasaban tantos pensamientos por mi mente que al final no me concentraba en ninguno y no sabía ni qué estaba pensando. Pero a medida que lo fui practicando y cada día que iba sin audífonos, me empecé a manejar más mis pensamientos y empecé a afectar en mi mente consciente, que es la que vemos, la que percibimos con nuestros cinco sentidos. Empecé a ejercitar el hábito del pensamiento positivo, de que cuando me llegaba un pensamiento negativo, lo cambiaba de una. ¿Y qué pasó? Mi mente subconsciente, que es la que adopta todo como una creencia, los pensamientos, o sea, eso llaman, a ver, se los voy a poner sencillo para que lo entiendan. Los pensamientos dominantes son los que están la mayor parte del tiempo en nuestra cabeza, que son los que dictan nuestra realidad, porque es lo que aceptamos nosotros como una creencia. Recuerde que lo que creemos, lo creamos. Entonces, bueno, cuando los pensamientos que creemos están en nuestra mente consciente, lo que vemos y lo que percibimos, lo que nosotros creemos que es realidad. Como que después de la noche viene el día y después del día viene la noche, que después del uno viene el dos. Son cosas que nosotros no nos preguntamos porque ya sabemos que es así, ¿me entienden? Entonces, eso ya lo sabemos como una creencia, entonces esos son los pensamientos conscientes y los subconscientes es lo que ya sabemos que va a pasar. Entonces, bueno, yo vi que mis pensamientos subconscientes o mi subconsciente empezó a cambiar y empezó, ya cuando yo vi que no estaba poniendo atención en lo que estaba pensando, ya estaba, los pensamientos con los que mi mente rellenaba ese espacio eran ya con pensamientos positivos, ya no pensaba tan negativo. Y ahí es donde viene el verdadero cambio, pero eso simplemente se da por estar en presencia, porque yo no tengo ninguna otra preocupación. ¿Qué es lo que pasa cuando escuchamos tantos podcasts en tantos contextos? Que al final no nos concentramos en nada. Al final, porque yo inclusive, a mí nunca me ha gustado, pero por ejemplo mi novia es muy de estar trabajando y estar escuchando podcasts a la vez. Para mí eso me parece ineficiente. Primero, ¿por qué? Porque tiene que prestar atención a lo que está haciendo en su trabajo, que ella es asistente virtual. Entonces tiene que organizar cosas y aparte está poniendo atención al podcast. Entonces al final si tú ves está dividiendo su atención en dos partes. Entonces ¿qué está haciendo? No está poniendo el 100% de su atención en una. Entonces ahí voy con los dos ejercicios que te decía. El primero era el de ve a hacer ejercicio o cualquier deporte con música sin letra o sin música y sin podcast y sin nada. Y el segundo ejercicio es ve y separa, no sé, por ejemplo, un podcast que dure como este, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, separa el tiempo que sea, 20 30 minutos en tu día y mírate el podcast y míralo con atención, inclusive coge un papel y un lapicero
o un cuaderno y y haz anotaciones, cosas que te impactaron del podcast. Y te aseguro, si quieres, ve un podcast que ya te hayas visto. Te aseguro que vas a entender el doble o el triple de lo que entendiste antes. Y no es porque digan cosas diferentes, es porque tu atención es, o sea, tú estabas con la atención en forma de láser. Solamente tenías en ese momento literal atención para el video que tenías de frente. Y vas a entender cosas que no entendiste antes, porque de pronto tenías tu atención fijada en otra actividad. Entonces es donde yo les digo, no es que los podcasts sean malos, es literalmente la mejor herramienta que yo he encontrado para escuchar la gente que yo admiro y en verdad aprender. Pero yo ya entendí en qué momentos debo escucharlo. Por ejemplo, yo cuando escucho podcast, cuando tengo un momento muerto literal, que es cuando estoy en el carro manejando. Ahí solamente tengo que poner atención a la carretera, pero no estoy poniendo atención a nada más. Ahí puedo escuchar un podcast. Pero por ejemplo, para mí en el gimnasio, si usted en verdad quiere mejorar, porque ¿cuál es el objetivo de ir al gimnasio? Mejorar nuestro físico, nuestra forma física. Y eso tiene que haber una conexión mente-músculo. O sea, nosotros tenemos que sentirnos conectados con el ahora, de sentirnos conectados de que estamos avanzando. Saber de que si podemos hacer 2 repeticiones más o una sola, o si no podemos hacer más. O sea, nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Y créanme que uno escuchando tanta información a la vez teniendo la información presente y la información del podcast, no estamos totalmente en ese momento y nuestra atención no es la mejor y los resultados en sí se van a ver empeorados y eso va a pasar en todo. Cuando tú estás trabajando y estás escuchando podcast, yo me di cuenta que mi rendimiento en el trabajo bajaba, que ya no estaba tan concentrado en unas tareas porque tenía el podcast. También me di cuenta, por ejemplo, cuando estoy escuchando podcast, y aquí pues a mí me toca hablar inglés, o sea, aquí hablo inglés, y yo solamente me dejaba un audífono para poder escuchar con el otro. Pero aunque yo tenía un audífono libre, no era capaz de responderle bien hasta que no me quitaba este. ¿Por qué creen que eso es? Porque mi cerebro en ese momento está procesando esta información y está prestando atención a lo que estoy escuchando. Y aunque mi oído escucha las palabras que salen de la boca de mi compañero de trabajo, de mi supervisor, no las entienden. No las entienden porque no tengo mi foco en ese momento en entender lo que me está diciendo. Entonces es un pequeño ejemplo, pero para que vean que es muy, muy real. Y eso pasa con todo. Ustedes tienen que tener más atención en lo que hagan para que den su máximo por ciento. Ustedes tienen que estar en presencia. Como yo lo estoy, es que yo lo estoy haciendo ahora y he notado el cambio. Por eso les digo que en verdad pruébenlo. Porque es que yo estoy notando la diferencia. Yo soy alguien que ama los podcasts. Yo soy alguien que tiene uno. Pero ya entendí la forma. Y a mí no me importa que me bajen las views o lo que sea. O que la gente no escuche esto en los momentos, porque yo quiero en verdad es que mejoren y que yo les estoy enseñando algo que literalmente yo acabo, ni que es que les esté enseñando, yo les estoy diciendo algo que yo estoy haciendo yo porque me he tenido resultados y hay que estar más en presencia, vivir más el momento presente. La cosa que estemos haciendo en este momento, hacerla con con nuestra máxima atención, el 100% de nuestra atención tiene que estar destinada para eso. Por ejemplo, en este momento mi 100% de atención está destinada a este video, a transmitir esta idea de la mejor forma, comunicar de la mejor forma, para literalmente traer el mejor mensaje. Cuando voy a comer, me concentro en comer. Otra cosa que yo veía, yo me ponía a escuchar podcast cuando comía. Bueno, no está del todo mal, pero si ustedes se dan cuenta, no apreciamos la comida. No, y eso no nos hace estar agradecidos, que eso es otro de los factores fundamentales para cambiar nuestra realidad y en verdad que venga la abundancia, sentirnos que estamos agradecidos. Cuando, por ejemplo, yo veo parejas que van caminando por la calle, los dos cada uno en el celular, no disfrutan del tiempo en pareja. Tenemos que dejar de estar tan metidos en la realidad de otra persona, en los podcasts, y en verdad venirnos a nuestra realidad, empezar a crear nuestra película, empezar a crear nuestro propio podcast en la vida real, empezar a, a de verdad estar en este momento presente. Eso es lo que yo les quería decir, lo que yo entendí hoy y lo que yo voy a seguir haciendo para maximizar mis resultados. Entonces al final no es que los podcasts sean malos, los podcasts son increíbles, pero hay que saber cuándo escucharlos. Bueno, abajo les dejo mi Instagram, alejandro.diazmarin, ya saben, si necesitan algún consejo para crecer en Instagram, con gusto les ayudaré. También si necesitan ayuda con mis servicios de crear contenido, pilares de contenido y edición de videos, también ahí están para que podamos
cuadrar ahí abajo en mi Instagram. También los invito a que se suscriban aquí al podcast, la comunidad está creciendo y estoy muy contento. Ustedes saben que a mí me encanta hacer esto, lo que pienso, lo que reflexiono día a día, me encanta. Y bueno, ya saben, ahí les dejo pues, los quiero mucho. La buena.